darle la bienvenida al queridísimo experto en relaciones internacionales, el profesor Jesús López Almejo. Profe, ¿cómo te va? Hola, mi querido Toño, muy contento de estar en Sin Censura como cada viernes, listos para darle al análisis de lo que ocurre en el acontecer internacional desde un enfoque geopolítico tan necesario, mi querido Toño. Así es absolutamente necesario que podamos tener el contexto de lo que está ocurriendo en estos momentos a nivel internacional, especialmente porque nos enfrentamos a una de tantas guerras, de una guerra muy mediática, una guerra que también se ha convertido, ha tenido, pues vamos, frentes de batalla en las narrativas y en las redes sociales. Y hoy, querido profe, no hoy, se da a conocer en las últimas horas que el presidente Putin, el presidente de Rusia, exigirá el pago del gas en rublos, no en euros, no en dólares. Y en estos momentos la inflación en Europa es extremadamente alta. Vemos también escasez en Europa. Hacen muchos el comparativo de cómo es que se enfrentaban ciertos problemas en algún momento en Venezuela y hoy son los mismos problemas de escasez que se enfrentan en Europa. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido profesor? Mira, mi querido Antonio, te puedo decir muchísimo y por eso me gustó que hubieras puesto la interfaz de esta señora nefasta, esta panista Mariana Gómez del Campo, que de verdad nadie vota por ella. Es lo que conocemos en la ciencia política como una verdadera free rider. Free rider se conoce como raitero o alguien que se sube de a gratis y que siempre va de carga en los transportes. Entonces ella es una raitera, un free rider por el que nadie vota, pero que sí se convierte en un ente cancerígeno en la política que tiende a descarrilar proyectos beneficiosos para el interés público. Mira, ¿por qué digo esto y por qué lo sostengo con datos y con perspectiva comparada? ¿Qué es lo que le está pasando a los europeos en este momento que están arrodillados y completamente subordinados a Estados Unidos? Se metieron a una guerra que no era suya, tuvieron opciones, muchas opciones en sus manos para contener a Estados Unidos y a Canadá en su intento de romper con la neutralidad ucraniana. Hace mucho tiempo lo vienen diciendo personajes. Mira, no lo digo yo que tengo 20 años trabajando en las relaciones internacionales, si tú quieres de manera modesta a nivel México, pero lo dice John Mearsheimer, que es uno de los hombres más prestigiados del mundo, que es profesor de la Universidad de Chicago, lo dice desde el año 2015. Si Estados Unidos intenta romper la neutralidad de Ucrania, vamos a hacer creer a los ucranianos que están en condiciones, en igualdad de circunstancias que los rusos y los van a destrozar. Si los europeos permiten que un gobierno estadounidense que esté fuera de sus cabales presiona para estar en las fronteras de Rusia, por los primeros que van a pasar es por Ucrania, porque eso está desigual. Si en lugar de llevar a Ucrania a una guerra frontal contra Rusia, la fortalecemos económicamente, la desarrollamos económicamente, tecnológicamente, y también generamos condiciones para que los europeos, de manera unida, poco a poco, vayan dejando la dependencia energética de Rusia, probablemente en unos 20 o 30 años haya más condiciones para lograr con éxito lo que se quiere plantear, porque de lo contrario, lo único que se logra es mandar a Rusia a los brazos de China, aun cuando Rusia quería ser más europea que asiática. Pero ahora, con esta ambición por parte de Joe Biden y el escándalo que ahora sí reconoce el NY Post e incluso lo está reconociendo también The New York Times, lo está reconociendo The Washington Post, que si era cierto lo de la laptop de Hunter Biden, en donde aparece con fotografías cargadas de connotaciones sexuales, drogándose, pero además con correos electrónicos que la persona que le arregló el disco duro de esa computadora que dejó extraviada en un centro por un año, que se lo pasó al equipo de Trump y publicaron pues todas las cosas surrealistas que pasaron con Hunter Biden. Parece que es una variable interviniente que sí nos explica porque hay una conexión entre Hunter Biden y la red de laboratorios que se llevaron a cabo en Estados Unidos. Entonces parece ser que sí nos explica el por qué la agresividad de Joe Biden, ahora que es presidente de los Estados Unidos, en empujar a Ucrania a la catástrofe. Y como le decía hoy Evo Morales en su cuenta de Twitter, Toño, dice, en lugar de mandar víveres,
en lugar de mandar comida, en lugar de mandar alimentos, Estados Unidos envía armas, pero armas además de bajo calibre, armas cortas, con lo cual lo único que van a lograr es prolongar el sufrimiento del pueblo ucraniano, porque es como darle un chipote chillón a un niño para enfrentarse frente a un boxeador profesional. En este sentido, ¿qué tiene que ver esto con Mariana Gómez del Campo? Pues que Rusia, sin tener que tirar una bala sobre Europa, sin incluso haber agredido a Europa, Rusia pidiéndole a Europa que por favor le dieran una salida diplomática, los europeos se cerraron, siguieron insistiendo en su política de puertas abiertas a Ucrania, a Georgia, en todo intento de provocar la línea roja de Rusia, y además se sumaron a la agresiva política de Joe Biden de sancionar a Rusia por todos lados, desde los jugadores que no fueron al Mundial de Fútbol, desde expulsarlos también de Qatar, desde censurar incluso obras de teatro en ruso, al Bolshoi, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de tonterías increíbles que ahora que Rusia empieza a aplicar medidas espejo, te das cuenta, Toño querido, de la importancia de la soberanía energética. ¿Por qué digo esto? Porque hasta un 50% del gas natural que consume Europa proviene de Rusia. Los europeos no tienen recursos naturales. Por ejemplo, España y Portugal, que se jactan de no depender de Rusia, dependen de Argelia, pero los muy babosos de los españoles se atrevieron a reconocer la soberanía de Marruecos sobre Sahara Occidental, aun cuando son legalmente la potencia ocupante, los españoles, que son los que tienen, digamos, la jetatura jurídica sobre Sahara Occidental, se lo ponen en las manos a Marruecos para no confrontarse con Marruecos, pero Marruecos está mega peleado con Argelia y Argelia le cerró el gas completamente dentro de los dos gasoductos que hay que para surtir a España, pues el gasoducto que pasa por Marruecos, Argelia se lo termina cerrando y te das cuenta que por no tener control de sus recursos naturales, por no tener control de sus hidrocarburos, por no tener hidrocarburos suficientes para pues para saciar la demanda de sus poblaciones, Italia que depende hasta en un 40% del gas de Rusia, España que depende de un 50% del gas de Argelia, Alemania que depende de un 50% del gas de Rusia, Francia que depende hasta en un 50% del diésel que consume su sistema de transporte para que no se rompa la cadena de suministro, y pues los países bálticos, ni qué decir, Estonia, Letonia, Lituania, esos dependen hasta en un 100% de la provisión de gas ruso, y además Rumania, Bulgaria, Austria dependen como por de un 80%. Estonia, bueno, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa dependen hasta en un 85-90%. Entonces te das cuenta que si no tienes recursos energéticos, no te puedes pelear con el que te los vende, porque ese que te los vende no te va a tirar ninguna bala. No necesita, con que le cierre la llave a los hidrocarburos o te plantee las condiciones legales, jurídicas, económicas, comerciales, te va a poner de rodillas o te paraliza la economía si te le cierra la llave al petróleo, a sus derivados o al gas, o incluso al litio, o incluso a los fertilizantes, o incluso a los granos, que son altamente dependientes. Entonces, Toño, ¿cómo se les ocurre a estos pendejos ponerse a pelear con el que les vende y les vende bueno, bonito y barato? Porque otro que les quiere vender una décima parte, 40% más caro, les exige llevar la democracia cuando ni ellos mismos demuestran madurez democrática. Y por último, ¿qué tiene que ver esto con esta señora Gómez del Campo y con toda la bancada de ridículos panistas, vendepatrias y arrodillados? Que queda claro que cuando tienes una política de entregar los recursos al extranjero, cuando tienes una política antipatriota, antisoberana, quedas a expensas del mercado y quedas a expensas, y el mercado no es algo que se da como al azar, son intereses oscuros empresariales que ven por la cosa privada. La iniciativa privada ve por los intereses privados y particulares, esa es su razón de ser. La razón de ser de un Estado es la cosa pública. El Estado es el que vela por todos nosotros, el que tiene que darnos garantías de subsistencia mínimas, mientras que la iniciativa privada no. Entonces, estos panistas arrogantes por los que ya nadie vota y se lo ganan a pulso, vienen a decirnos que el hecho de que el Estado, a pesar de que estamos viendo geopolíticamente
por lo que está pasando Europa, que también son unos arrogantes, pero que ahora son unos arrogantes arrodillados, arrodillados Estados Unidos, pero ahora también Rusia tiene la posibilidad de arrodillarlos porque o los va a poner a dormir con las nalguitas heladas porque les va a cortar el gas si no pagan en rublos, o, o prácticamente les va a marcar la pauta de cuáles van a ser las condiciones de ahora en adelante para tener acceso al hidrocarburo que antes tenían acceso de manera regular. Entonces, cuando no te queda de otra, pues tienes que comprar en el extranjero. Oye, pero cuando sí tienes el recurso, ¿por qué no vas a tener también la soberanía energética para poder controlar precios y mira, Pedro Sánchez y Portugal rogándole a la Unión Europea en Bruselas que por favor le dieran permiso a España de congelar los precios de la luz, porque ya no saben qué hacer con la electricidad que está en su récord de inflación tremenda de 238 euros por megavatio por hora, y esto es algo que está llevando pues a la quiebra, digamos, a la clase media española. Entonces, viendo todos los ejemplos en el mundo, que todavía tipejos descarados como estos derechistas neoliberales vengan a decir que es destruir al país el hecho de que un gobierno pretenda recuperar la soberanía energética, no solamente me parece descabellado, mi querido Antonio, si quieres te invito a que tú me ayudes a ponerle un adjetivo a eso. Y mira, profe, le voy a pedir